Dulzura, amabilidad, pues siempre viendo por el prójimo, mucho cuidado hacia los seres vivos, hacia sus semejantes. Pues es generosa, es alegre, es un ejemplo para chicos y grandes, creo. Hola, muy buenas noches para ustedes, días para nosotros porque nos encontramos en un lugar muy especial. Es un pequeño oasis en la ciudad, en toda esta cotidianidad de edificios y de coches y de camiones y tal. Y todo esto gracias a la señora Sara Delgado, que nos acompaña hoy aquí en Palabras Mayores. Muchas gracias, bienvenida. Buenas noches, soy Sara Delgado Soto. Vivo hace 50 años en esta hermosa unidad habitacional de muchos acontecimientos, unos muy difíciles, otros muy alegres. Viendo el cambio de mi comunidad durante los 50 años que he vivido aquí y estoy feliz de encontrarme en este huerto de plantas medicinales. Pero no nos dijo en qué unidad habitacional. Unidad habitacional Tlatelolco. Tlatelolco. Sí. Tlatelolco, que es tan emblemático. Tan emblemático. Tan histórico, como usted dice, Sí. Pero vayamos un poquito al principio, porque usted vive aquí antes de que se diera a conocer, digamos, esta unidad habitacional por una tragedia, por un evento histórico que realmente lo marcó como una tragedia. Cuando usted vino a vivir aquí, ¿cómo era Tlatelolco? Tlatelolco era una zona de privilegio. Era una zona toda nueva, había mucha vigilancia. Cuando yo llegué aquí hace 50 años había una policía por cada entrada de edificio. Abrían a uno la puerta, le abrían a uno el elevador, los jardines estaban cuidados, esmerados, sí. Era un lugar de eventos cada domingo en la Plaza de las Tres Culturas, en el jardín de San Marcos. Ahí fue su carrera de los Batis, de Javier Batis, de su hija. Aquí tuvimos la oportunidad de ver conciertos de orquesta sinfónica, a Facundo Cabral, muchas cosas muy interesantes porque cada domingo había un evento cultural. Y entonces la gente que vivía aquí vivía muy segura, muy contenta, y era un lugar, digamos, de lujo, privilegiado. Sí. Se dice que el arquitecto Pani pensó en hacer una especie, dicen los que guían las visitas, de cárcel, ¿no? Porque aquí teníamos todo dentro de la unidad y no era necesario salir de ella, ¿no? Bueno, de cárcel lujosa. Había cines, había gimnasios, uno por cada sección, había teatro también, entonces teníamos todo, kinder, primarias, secundarias. No tenían la necesidad de salir. Y teníamos la vocacional, que en el 68 nos la quitaron y hicieron la transformaron para hacer el Hospital General de Zona número 27 del Seguro Social. Pero teníamos hasta altura de escuelas, hasta la vocacional. Entonces tenían todo, no necesitaban salir. Todo. Era un lugar lleno de privilegios. Lo manejaba Banobras, después lo manejó administradora inmobiliaria y ya cuando se terminó, firmamos escrituras y todo, esto se vino abajo. Cuénteme de eso, porque yo creo que la mayoría de nosotros no sabemos qué fue lo que pasó a raíz del movimiento del 68, que lo conocemos como una tragedia, como, bueno, como un movimiento estudiantil y sabemos un poco los detalles, pero como por muy encima. ¿Cómo lo vivieron ustedes? Bueno, definitivamente yo sí lo participé aquí en las juntas que había, en las reuniones.
en la Plaza de las Tres Culturas, y donde yo trabajaba en ese entonces, en la Secretaría de Recursos Hidráulicos, se vivió intensamente ese movimiento porque uno de los integrantes del comité de lucha trabajaba por ahí. Entonces sí, viví intensamente el movimiento, porque había ocasiones que a las 3 de la mañana, cuando el ejército entró a la vocacional, por el andador de la parte trasera del edificio, pasaban los estudiantes con piedras, tocando en los postes. Sí. Levántate, Tlatelolco, hoy por nosotros, mañana por ti y por tus hijos. Levántate, acaban de tomar nuestra escuela. Y a las 3 de la mañana, las personas en pijama, en camisón, salían a cantar el himno nacional a la Plaza de las Tres Culturas. Un movimiento muy fuerte, un movimiento de cambio, sí. Muy intenso. Y después de la tragedia, ¿qué le pasó a esta unidad? Porque finalmente, la mayoría, vuelvo a lo mismo, no conocemos esta parte de lujos y de florecimiento y de la gran vida que tenían, acabó. Y cómo iba... Sí, vino en decadencia. Ajá. Definitivamente se habían terminado de pagar los departamentos. Ya no había a quien hacerle peticiones de reparaciones o cosa parecida, porque ya cada quien tenía que manejarse como pudiera. Sí, se acabaron todos los privilegios que había para la unidad. Ajá, y a partir de ese momento fue el que sucedió. A partir de ese momento, y además el éxodo que hubo de personas que se fueron. Todos los comercios que están en el edificio Chihuahua, en la parte que da a las Tres Culturas, eran puras joyerías de plata que venían y servían para el turismo, que es una zona muy visitada esta. Claro, ¿no? Y todas cerraron. Todas cerraron y cambiaron de rubro. Por ahora la mayor parte son restaurantes, carnicería, lavandería y todo eso, ¿no? Ajá. Pero dejó de ser el esplendor que era en ese momento. Sí, ¿Por qué decidió usted quedarse en ese momento? Yo en primer lugar decidí quedarme porque mis hijas iban a la escuela en la calle de Río Pánuco, era muy cerca. Yo trabajaba en la Glorieta de Colón, entonces me quedaba muy cerca para irlas a llevar a la escuela, regresarme a la Glorieta de Colón, y de ahí para acá, a las 3 de la tarde estábamos todos comiendo aquí. Sí, era muy sencillo, digamos, entre la escuela y el trabajo y todo, y poder mantener su vida familiar. Y además porque está muy bien comunicado, porque tenemos acceso a tintorerías, a lavanderías, a todas esos servicios, lo que necesiten. Sí. Y luego vino otra tragedia, que esa fue de la madre naturaleza, exacto, un poco de la madre naturaleza y un poco del descuido humano. Sí, porque el edificio Nuevo León efectivamente tenía mantas de que tenía problemas muy serios. Y se dicen los vecinos que sobrevivieron a esa tragedia, que lo que sucedía es que el módulo primero que se enterró tenía problemas en las celdas de cimentación. Sí, porque estaban construidas rellenadas con cascajo o algo, y entonces no aguantaron. Había agua. Había agua de una cantidad que no se necesitaba, y se pedía la ayuda del gobierno para que resolviera el problema, y pues nunca nadie se imaginó que fuera a pasar la catástrofe que pasó, ¿no? De esa magnitud, porque era uno de los edificios como como de una cuadra, de 12 pisos, y pues por la hora en la que sucedió el temblor, pues muy sí fue. Temprano, sí. En la madrugada. Muchas personas que era la hora en la que todo el mundo salía a la escuela, ¿no? Ajá. ¿Y cómo lo vivieron? Justo aquí salieron a ayudar todos, todo el mundo. Comunidad. A nosotros nos tocó en la otra glorieta. Cuando se desplomó el Regis y que decían está temblando, ¿qué hacemos? No, nada. Mi hija tenía entrega en la UAM de Azcapotzalco, la mayor. Llegamos a la UAM de Azcapotzalco, nada había pasado. Allá nada había pasado. Cuando regresamos ya para venirnos todas juntas en el metro Chapultepec, encontramos Tlatelolco, zona de desastre.
Ya cuando llegamos aquí estaban todas mis vecinas abajo, había una fuga de gas y no permitían entrar. Y entonces pues ya tuvimos que buscar a dónde alojarnos, mientras más o menos esto se componía. Mis hijas las cambiaron de escuela, en lugar de la mañana iban de 4 a 10 de la noche hasta Insurgentes para no perder el año. Para seguir estudiando, sí, claro. Sí. Y uno de los lugares en donde atendían es en la zona de los juegos aquí atrás del edificio. Ajá. Así es de que toda la noche había actividad. Todo el tiempo. Esto lleno de policías, sin luz unos días, entonces sí, la pasamos difícil. También la pasaron muy difícil. Sí, Pues, la ya pasamos. hablamos de este lugar, de esta unidad en donde usted ha vivido tantos años. Sí. Y hablamos de desgraciadamente, las tragedias Sí. que han sucedido. Sí. Pero cuéntenos un poco de usted, porque usted es una chispa de luz en esas tragedias. ¿Cuántos hijos tiene? Cuéntenos un poco de su historia. Bueno, yo tengo 3 hijas. La mayor es diseñadora industrial, la de en medio es ingeniero en computación y la más pequeña es urbanista. Y realmente yo he vivido aquí muy a gusto porque me gusta mi comunidad, porque aunque hay muchísimas vecinas que nos saludamos de buenos días, buenas tardes, pero siento que en cualquier momento que yo necesite de ayuda, la hay. Ajá. Y porque he estado muy metida en la cuestión de la administración del edificio. Muy involucrada, ¿le gusta Sí, estar sí, me gusta Ajá. ver por mi edificio. Entonces he tenido oportunidad de saber que la población de Tlatelolco es como en el 30 o 40% personas mayores como yo, de la tercera edad, muchas solas, que viven solas, y que entonces tenemos muchas cosas en la actualidad que aprender y que hacer. Y muchas cosas en común, Sí, se contagian entre ustedes. Sí, muchas cosas. Usted no ha dejado de trabajar, ya que nos comenta, desde el 85 no. ya estaba trabajando en la Glorieta Sí. Colón. Pero desde, me imagino, de siempre ha estado trabajando y se ha mantenido activa en ese aspecto. Sí, trabajé en una empresa de fumigación, ya después mi hija, que es ingeniero en computación, fue de la primera generación de la Facultad de Ingeniería y me dijo, mami, ya no quiero que trabaje, ya deja estuvo. de trabajar. Ajá. Y entonces ya trabajé con los nietos. Con los nietos. Con los nietos, Ajá. sí, ¿Y qué es lo sí. que hace con los nietos? Con los nietos voy y le hago a mi hija la comida. Ajá. La comida para ellos, y antes ella trabajaba, los llevaba de vez en cuando a la escuela, los traía a sus diferentes actividades y les ayudaba en la comida. Ahora ya nada más les ayudo en la comida. Que también es un trabajo, Pero para mí es una más- vitamina. sí, claro. ¿Por qué es una vitamina? ¿Por Es qué le una gusta seguirlo vitamina haciendo? porque siento que ellos me dan la vitalidad Ajá. para levantarme, bañarme e irme, porque me tengo que ir a Xochimilco. Porque la están esperando. A Xochimilco, a además. Xochimilco, a la Noria, Ajá. y sé que ellos me están esperando. Y que ¿cuánto tiempo de transcurso es de camino? Hora y Porque- media de ida y hora y media de regreso. Para lo cual toma Sí. ¿cuántos? Tomo un micro Ajá. al metro Allende. Del metro Allende tomo uno para Tasqueña, el metro, y luego de ahí el tren ligero. Y lo mismo de regreso. Y lo mismo de regreso. Bueno, ahora ya me manda mi hija que me traigan de regreso, pero eso hace como también unos 3 tiene, meses. la tiene que tener mucha sí, actividad porque tiene sí, que estar bien para sí. tomar sus transportes a la hora Sí, porque lo están esperando sí, los nietos. Sí, sí. No, para mí los nietos son de verdad una vitamina, una fuerza interna que me hace moverse. Bueno, vamos a regresar con más cosas, nos vamos a tomar una pequeña pausita porque nos va a contar además de esa vitamina que todos tendríamos que tener y que además, como se dan cuenta, la señora Sara va a buscar su vitamina. No espera que la vitamina venga a ella. Pero vamos a hacer una pausa y ahora nos va a platicar de este maravilloso lugar. No se lo pierda. Cuidar a un adulto mayor conlleva un alto riesgo de responsabilidad, ya que su bienestar físico y emocional depende directamente de su cuidador.
Ante este panorama, diversas instituciones ofrecen este servicio con diferentes modalidades que van desde casas de día, albergues temporales, hasta asilos de tiempo completo. Pero, ¿cómo encontrar el lugar perfecto? Al respecto nos platica el doctor Agustín Soto. Defendemos al viejo. Si nosotros vemos posibilidades de que permanezca en su casa, lo hacemos. Si vemos que no es posible porque todo el mundo sale a trabajar y lo dejan solos, intentamos que sea primero el asilo de día, después el asilo mixto. El asilo mixto es que los dejen con nosotros de domingo por la tarde a viernes por la tarde para que pase sábado y domingo en casa, y es muy variable la selección. También influye mucho las características físicas o mentales de las personas que queremos asistir, porque en muchos casos sí definitivamente requieren de una atención especializada. Ya estamos aquí de nueva cuenta en este pequeño oasis, en este paraíso que ha creado la señora Sara Delgado Soto, en este lugar emblemático, histórico, tristemente por algunos eventos trágicos, pero ella ha logrado hacer de su vida y para esta comunidad este lugar tan especial. Y ahora sí vamos a platicar de cómo lo logró. Cuando me tocó el taller de agricultura urbana y que ya sabía preparar la tierra, la composta, la lombricomposta, todo eso, pensé en que este era un terreno desocupado que estaba convertido en basurero. Que todo el mundo pasaba por aquí. Todo el mundo pasaba, sí, sí, jugaban al fútbol, de vez en cuando los niños. Y entonces pensé en hacer la solicitud a la delegación para que me prestaran este lugar. Y mi idea era sembrar maíz para que los niños de kinder aprendieran, lo conocieran, y para que los niños de primaria lo cuidaran. También vieran cómo se da y cómo funciona, porque estando en una zona yo creo que es muy difícil, urbana, es muy difícil claro, aquí ya conocer lo que sucede en el campo, las milpas, todo las cómo milpas, se dan, el elote, todo eso, ¿no? Y entonces hice gestiones y me dijeron que sí, me lo podían dar, con la condición de que lo que se hiciera aquí no se privatizara. Que no sacara usted ningún beneficio. Exacto, ni que estuviera cerrado. De ninguna manera. Okay. Que era un lugar abierto para todo el público y que no tenía problemas. Todo lo de corte de pasto, de regada y de todo eso era por mi cuenta. Usted lo iba a hacer. Que yo lo iba a hacer por mi cuenta. Entonces comenté con el maestro del taller. Él me dijo que él nos ayudaba, él nos apoyaba, y junto con, ¿qué sería? Con 10 personas, Margarita, Miriam, que tomaban Anita, que tomaban el curso conmigo, decidieron venirse a trabajar aquí, a ensamblar las tarimas que nos había regalado la cervecería Modelo para hacer esos contenedores. Y se hizo un gran taller aquí de carpintería, se hicieron estas bancas, se hicieron estas mesas y todo el mundo trabajó aquí. Pero se creó desde cero, de empezar a limpiar, limpiar todo el basurero y hacer este terreno. La subdelegación nos hizo favor de ayudarnos con la composta que recoge de los jardines. La CEDEREC nos hizo favor de regalarnos 40 plantas que fuimos a recoger a Tulyehualco, y de las 40 se nos secaron 2. Todas las demás prendieron. Todas las demás prendieron y están vivas. ¿No le daba temor que hacer toda esta labor, involucrar a tantas personas con esta iniciativa y que fuera acabando otra vez a ser un basurero, que la gente no lo cuidara? ¿Cómo es que tenía tanta fe en este proyecto? Pero esto se ha convertido en un lugar recreativo. Se ha convertido en un lugar como mágico. Y además es un imán, es que sí es mágico. Déjenme contarles que yo vine a una visita aquí a Tlatelolco y de verdad es un imán, es una magia, porque yo no venía precisamente a este jardín, y caminando únicamente me llamó la atención, me llamó cómo está de bien cuidado, y además cómo escogen las plantas que tienen o cómo es que uno sabe cómo usarlas, y siendo público,
cómo controlan la cantidad que uno se lleva o este tipo de cosas? Eso no se controla. Ajá. Viene uno y pone las plantas y viene la vecina que la necesita y se lleva la albahaca, se lleva la hierbabuena, lo que se necesita y se repone, ¿no? Ajá. ¿Y lo repone todo usted o lo reponen entre todos? Yo lo repongo. Ajá. Pero con mucho gusto porque siento que reponer una planta no es ningún gasto. Para mí es una alegría. Y sobre vida. Todo, sabiendo que es una planta, es un ser vivo, y sobre todo sabiendo que muchas personas dicen, una plantita, es que yo no sé cuidarla. Aprende y verás. Ajá, que sí se da y que sí se puede. No, y además sí también puede. que si se la llevan, las personas que lo hacen de buen corazón y porque lo necesitan es porque van a recibir esa ayuda de esa planta. Sí. Y que pasan los vecinos y que dicen, yo tengo Big Vaporub y ya veo que ya se lo llevaron, yo traigo y vienen y lo plantan, lo meten en la tierra. Entonces a mí esto se me hace mágico. Cuéntenos qué diferentes plantas tiene y de lo que he aprendido también, qué beneficios nos dan. Bueno, tenemos aquí plantas que podemos decir que son, por ejemplo, la hoja santa, esa alta, que se usa mucho en la comida oaxaqueña. Pero tenemos la que sirve para... Bueno, hierbabuena, que la conocemos. Tenemos que es buena para el hierbabuena. estómago, manzanilla, las un poco comunes que conocemos más de forma común. Ajá. Esta planta que ven acá atrás de nosotros es un es chayote. que nos trajo una vecina. Ajá. Y que esperemos que dé vuelta a todo el huerto. Ojalá después la vengan a ver cuando ya esté lleno de chayotes. Sí. Tenemos ajenjo, que es amargo, tenemos tés aromáticos, el toronjil rojo, el toronjil blanco, que son de los tés más riquísimos que hay, el cedrón, ese plátano que nos trajo y nos lo plantó una vecina. Tenemos de este lado también, ¿cómo se llama? Orégano orejón, que es grande que crece, lo tuvimos que regalar casi como 1 metro. Porque ya estaba enorme. A las vecinas porque estaba enorme. Tenemos lavanda, nos salió dentro de la composta, nos salió una planta que nos dijeron que la debíamos quitar porque era... ¿Venenosa o era...? Okay. Era que podía crear adicción. Ya. Sí. Porque sí hay plantas también que también hay que conocerlas un poco para no tomárselas demasiado, que pueden, ¿no? Exacto. Aquí hay compañeras que se van a tomar cursos a Chapingo. Ajá. Y de libros hemos sacado, por ejemplo, el poner para qué sirve cada planta. Ajá. Para que las personas, si tienen los síntomas que dice... donde está escrito en la madera, donde tiene la planta, en la madera, pueden tomar algo. Pueden venir, pueden tomar la rama, llevársela a ver si les hace bien, si les cae bien en esa cantidad y regresar a la hora que quieran a cortarla. Por más. Es que no ven, es de verdad una maravilla y me imagino que además de que este lugar está lleno de vida, también le ha dado mucha vida a todos sus vecinos. Sí, aquí son las 10, 11 de la noche y están festejando cumpleaños. Aquí en esta mesita y 4 o 5 personas, sí. Desgraciadamente el tiempo se va muy rápido. Todavía no quiero acabar porque sé que hay algo más que le gusta mucho y que la llena de vida, que es que tomó otro taller. Ay, sí, tomé otro taller. Ajá. Mi maestro sufrió un problema en el talón y tuvieron que operarlo. Y entonces dejó de venir ya a la clase de baile de salón. Y entonces me decidí a internarme, a excursionar en el zapateado jarocho. Ajá. Y es mi segundo periodo que hago en el zapateado jarocho de 4 meses y estoy feliz de la vida. Ves que, bueno, si la señora Sara no logra contagiarlos, yo ya no sé qué los hace moverse, porque ha tomado todos los cursos del mundo, pero además se mantiene viva y sigue adelante y sigue buscando otra cosa. Y hay uno en especial que sé que le gusta mucho, que es el de cuentacuentos. Sí. Por último, cuéntenos ese cuento de eso. Sí. Todo el mundo me decía que ahí había un taller que yo debía tomar. Ajá. Aprender a contar cuentos. Abuelos cuentacuentos. Abuelos cuentacuentos. Sí, abuelos cuentacuentos. Y entonces es un taller que da directamente en la universidad. Hay uno en Echopo,
está el de Tlatelolco y está otro de la universidad, otro grupo. Y son maestros especializados que vienen del poli, de la universidad, de diferentes escuelas a darnos clases de cómo puede uno aprender a interesar a los niños. Sí. Claro. Y entonces fuimos un grupo de 40 alumnos, fuimos 36 abuelas y 4 abuelos. Ajá. De las 36 abuelas, 9 se fueron para donde están los abuelitos de la Casa Mundet. Ajá. Y otros 9 se fueron a la casa de cuna que está en Tlalpan. Otro grupo numeroso también, como de 9 o 10 personas, se fue al tutelar, Ajá. que se encuentra por allá, por la zona de hospitales. Y van entonces como abuelitos ya a contar cuentos. Firma uno una solicitud comprometiéndose a devolver las horas porque es gratuito, 40 horas mínimo de ir a donde uno quiera. A donde uno escoja. A donde uno escoja. Para devolver estas horas de lo que aprendió en el taller. Sí, sí. ¿Qué es este círculo? Volvemos a que lo que usted aprendió se lo regresa a los niños, pero los niños también le regresan muchísimo. Como las plantas. Sí, y entonces me ofrecieron ir con niños a un hospital en fase terminal. Y sentí que no estaba preparada para esto, ¿no? Enfrentarme. Pero con mucho gusto y con mucho amor, sí. Voy a contarles cuentos a los niños, a leerles cuentos a los niños de la escuela primaria Revolución. Y ahora ya tengo 2 grupos aquí en la Rangel, 2 primeros también, que vengo a leerles cuentos. Pues ya tiene muchísimas vitaminas, todas las vitaminas. 120 niños es lo más grande que me pudo haber sucedido a esta altura de mi vida. Como pueden ver, todavía hay muchas cosas por hacer y es una retroalimentación. Lo que ustedes den, se les va a devolver. Y como nos contó la señora Sara, que quien ha sido de verdad un placer y un honor conocer y platicar con ella, hay muchos talleres, hay muchas oportunidades y en muchos lugares, no nada más tiene que ser la excusa o para variar, no decirle está muy lejos, no puedo, hay que meterse, hay que averiguar. La Ciudad de México nos ofrece muchísimas cosas en donde solamente tenemos que hacer un poco la búsqueda y tomarnos ese tiempo para ir y para recibir estas vitaminas que además son para toda la vida y cada día nos motivan más y la mantienen así como a la señora Sara, de verdad que es un placer y es un gusto y es una alegría y una energía constante. Muchas gracias por estar con nosotros nuevamente. Gracias a ustedes que me dan oportunidad de veras de poderles decir que hay que aprender a vivir, que no hay que pensar que porque ya está uno en la tercera o en la cuarta edad no puede uno hacer nada. Hay tantas cosas que puede uno hacer. 5, 10 minutos que dé uno en cualquier actividad se le regresan en satisfacciones en la vida, en salud, en todo. Ay, muchísimas gracias. De vivir. Esas son palabras mayores. Gracias por acompañarnos nuevamente y nos vemos la semana que viene. Buenas noches.